Cierto, doctor Prada, que en el diario El Huila, el 5 de marzo de 2018, se publicó una columna de opinión suya, ¿lo recuerda, sí o no? Objeción, su señoría, no fue objeto del directo. No recuerdo para esa fecha, pero... Objeción, su señoría, cuando, doctor Albarrán Prada, cuando yo diga objeción, usted no puede contestar hasta que la señora juez no defina la objeción. Ya le había advertido, por favor, para poderle dar trámite a la objeción del señor defensor. Continúe, señora fiscal. Yo objeté, su señoría. Usted no escuché ya contestó. su respuesta. Sí, doctor. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Así que les voy a dejar con este video de lo que está pasando en el mundo. Así que no les voy a quitar más tiempo y lo dejo con el video. Pero es que ya él ofreció la respuesta. No, sobre el diario. Sí, sí, doctor. Es que, señor Prada, bueno. ¿Qué fue lo que contestó, por favor, para que el doctor Granados no le alcanzó a escuchar? Que no recuerdo, la verdad, esa fecha no recuerdo. Listo. En el directo usted expresó que tuvo conocimiento de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia a favor del senador Iván Cepeda Castro con un inhibitorio y una compulsa de copias en contra del senador en ese momento Álvaro Uribe Vélez. ¿Cierto que usted informó en el directo que tuvo conocimiento de esa noticia? Cierto. Gracias. Y también díganos si recuerda que a raíz tuvo conocimiento de un llamado que hizo Álvaro Uribe. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque esto está fuerte, así que sigan poniéndole atención a lo que está pasando. Vélez, para que personas que supieran sobre testigos en su contra informaran, ¿cierto? Seguramente sí. ¿Recuerda usted si en esa columna del diario El Huila pide que no desatiendan el llamado de Uribe consistente en poner en conocimiento hechos de soborno, compra de testigos o marrullería en su contra? ¿Lo Objeción, recuerda? Su señoría, no fue objeto del directo. Claro. En relación, fue tema del directo, precisamente en relación con las columnas de opinión a las que hizo referencia el señor. No, la columna, la que escribió o no escribió el doctor Álvaro Hernán Prada Artunduaga, que es a lo que se refiere la pregunta de la señora fiscal, no fue objeto del directo, señoría. Fue tema del directo, doctor, por tanto no hay lugar a la objeción. No, señoría, dejo constancia y protesta porque no es cierto lo que usted está diciendo. No pregunté sobre la columna escrita por el señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga en directo, expresamente no pregunté sobre eso. Si usted está autorizando que introduzcan temas nuevos en directo, está violentando las reglas del directo, señoría. Señoría. Ya está resuelta la objeción, responda por favor. ¿Recuerda? Repítame la pregunta concretamente. Bueno. Porque... ¿recuerda usted que en esa columna del diario El Huila del 5 de marzo de 2018, usted pidió que no desatendieran el llamado de Uribe consistente en poner en conocimiento hechos de soborno, compra de testigos o marrullería en su contra? Objeción, señoría. La estoy repitiendo porque... Eso no fue tema del directo, señoría. Y como defensor de Uribe Vélez, no voy a permitir que se le violenten las reglas del testimonio directo por una indebida comprensión de lo que ocurrió, señoría. Lo siento mucho, pero estoy obligado a dejar mi más vehemente protesta por el quebrantamiento de las reglas procesales en esta materia. Jamás se mencionó en mi directo el tema de una columna escrita por el doctor Álvaro Hernán Prada Artunduaga del tema que fuera. Su señoría, frente al llamado enérgico del señor defensor, pues se le olvida al señor defensor que sí fue un tema en el sentido de todo lo que sucedió
las columnas que se presentaron, y obviamente que uno de los fines del contrainterrogatorio es precisamente poner de presente y contextualizar lo que haya podido suceder con el testigo para esa época. La defensa no Obviamente que al contrainterrogatorio ese tema, podemos usted está introduciendo un tema que no se tocó y violenta las las reglas del usted directo, me dice, y eso no es leal, usted no quiere señoría, que esa forma de interrogar. es una cosa diferente como me contesta a mí cuando me opongo a sus objeciones. Que usted no lo quiere escuchar es otra cosa, doctor Granados. No, es que no lo digo. Perdón, doctor Granados, la Fiscalía estaba repitiendo la pregunta conforme la petición de la defensa del señor testigo y ya fue objeto de resolución, máxime que en el interrogatorio directo precisamente se le preguntó por las columnas y el señor testigo concretamente hizo referencia a las columnas. Pregunté sobre eso, señoría, y le invito a que me diga en qué segundo yo le pregunté sobre columna escrita por él. Doctor, el señor testigo hizo referencia en la solución del interrogatorio a las columnas de opinión. Responda, por favor. No de él, descritas por él, que es algo totalmente diferente, señoría. Lo tengo muy claro. Y lo que estoy dejando la protesta, obviamente usted es la juez, usted es la que tiene la decisión. Yo siempre acato sus decisiones y no las comparta, pero también tengo el derecho de dejar las protestas y muy claras al respecto. Responda, señor testigo. Estar de la siguiente manera. ¿Sí o no? En esa columna. Un momento, porque es que esa columna. ¿Recuerda eso? Sobre esa columna. No. ¿Sí o no? Tranquilo. No lo voy a explicar porque sobre esa columna. Lo voy a explicar, requiera al testigo, por favor, señora juez. Por favor, señor testigo, se limita a responder lo que. Sí, pero perdón, un momento. Es que aquí, señor testigo, usted como abogado. Perfecto. Sí. Sí, voy a guardar silencio porque es materia de investigación por una denuncia penal que presentó el senador Iván Cepeda en mi contra sobre esa columna. Gracias, esa es una respuesta. Aquí se ha dicho efectivamente que Carlos Eduardo López Calleja, por usted dice, él es un mentiroso, ¿cierto? Cierto. Aquí bajo la gravedad del juramento escuchamos también al señor Vidal Perdomo y fue un testigo de la Fiscalía, y al hacer el interrogatorio en directo frente a lo sucedido a bordo de la van, una vez llega usted a la ciudad de Neiva e ingresan allí y se hace la llamada al doctor Álvaro Uribe Vélez, él aquí manifestó que nunca se colocó un altavoz y por eso no escuchó al doctor Álvaro Uribe Vélez, pero quien le habla le impugnó credibilidad porque ante la Corte Suprema de Justicia, también bajo la gravedad del juramento, allí afirmó que sí había escuchado la voz de Álvaro Uribe en altavoz. ¿Qué tienen que decir frente a lo manifestado por este testigo? Ahora sí, con explicación, doctor. Objeción, su señoría, por ser capciosa la pregunta. En ese procedimiento de impugnación fue rehabilitado porque expresamente en esa ocasión, ante la Corte Suprema, a preguntas de la defensa, reconoció que él no había escuchado nada porque no había ido altavoz. Por tanto, esa es una información que debe tener el testigo completa. Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule, por favor. Aquí, ¿qué tal? Bueno, aquí el señor defensor en directo le ha colocado pruebas o conversaciones entre personas en las cuales pues se ha hecho referencia a los hechos y a los cargos concretamente. Y por tener relación directa con los hechos, y como no tengo la transcripción de la misma, voy a solicitar al despacho que me permita poner de presente, porque allí se habla del aquí testigo, para que le explique
a la audiencia lo correspondiente al audio, doctor Granados, del 20 de febrero de 2018 a las 12:59 p.m. de las interceptaciones que ingresaron como prueba documental a través de la perito Lina María en su momento. Entonces, por secretaría... Señoría, objeto la pregunta porque no fue objeto del directo. Claro que es objeto del directo, si quieres... No fue objeto del directo. Yo nunca mencioné ese audio en mi interrogatorio directo, señoría. Así que, si no, pues usted puede revisar el récord y me digan en qué segmento exacto yo pregunté sobre ese audio. Si afirmo que no, es porque no. E invito a que me desmientan mostrándome en qué segmento yo sí pregunté sobre ese audio. Doctora... Ya no tengo buena memoria, señoría. Sí, no fue tema del interrogatorio directo. No, su señoría. Fue tema del directo. Audio, doctor, entonces lo escuche el doctor. Sí es tema del directo porque le preguntó sobre dos personas de apellido Daza. Es diferente de la preguntar UTL. por si conoce a dos personas y que las mencioné por su nombre y apellido, y otra cosa es haber referido al audio. Ese es el que no fue objeto del directo, el tema del audio. Y esto es importante, señoría, porque si vamos ahora a relajar de tal manera en lo que es objeto de un directo, pues no tendría sentido las objeciones principales que se hacen en esta sede por parte de quien examina en directo, cuando precisamente tiene la facultad de limitar lo que pregunta. Ese es el arte de interrogar en directo, así como el arte de interrogar en contrainterrogatorio. Parte de saber conocer cuál es el directo y lo que limita, de la misma manera, el interrogar en directo es la capacidad que se tiene para delimitar el tema. Si yo hubiera querido preguntar por ese audio, hubiera preguntado, como en otras muchas cosas que no pregunté porque no me parecían pertinentes. Pregunté exclusivamente sobre nombres de personas, entre otros, a Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros, a Juan Guillermo Monsalve, etcétera, etcétera. Pero nunca pregunté sobre ese audio ni tampoco fue exhibido. como no recuerdo, señora fiscal, el audio, entonces no puedo ponerme en contexto en esas circunstancias, pues le concedo el uso de la palabra para que reformule la pregunta y poder establecer exactamente cuál es el tema del directo o el tema que tratan en ese audio al que ha hecho referencia. Gracias, su señoría. En este audio, efectivamente, el señor Vidal Perdomo habla con Carlos Eduardo López Calleja sobre ese encuentro que se va a realizar en la ciudad de Neiva, y señalan que efectivamente les informaron que la persona que va a intermediar es el aquí testigo. Entonces era para que él era el delegado para esos temas. En ese sentido, al considerar que efectivamente el evento de Neiva fue preguntado por la defensa, en ese sentido quería ponérselo de presente al testigo. En este caso, ¿hay lugar a la objeción de la defensa técnica, señora fiscal? Gracias, señora juez. El doctor Granados en directo le preguntó sobre las comunicaciones que tenía con Carlos Eduardo López Callejas. Si ¿usted tenía comunicación por otros medios con él? La comunicación era recibiéndole mensajes que casi nunca le contestaba. Esa fue mi comunicación con él, y las 3 veces que mencioné, Cierto. donde me lo encontré directamente.
Esos fueron los últimos contactos que tuvo con Carlos Eduardo López Calleja, ¿cierto? Así es, listo. Explota el juicio. Abogado de Álvaro Uribe pierde el control y arremete contra la jueza Sandra Heredia durante interrogatorio clave. En un giro explosivo dentro del juicio más emblemático del país, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, protagonizó un grave episodio de confrontación directa con la jueza Sandra Heredia durante una audiencia en la que la fiscal Marlene Orjuela realizaba el contrainterrogatorio al excongresista Álvaro Hernán Prada, testigo de la defensa. Esta escena, cargada de tensión y dramatismo, dejó en evidencia el creciente nerviosismo de la defensa. Justo en el momento en que la fiscal Orjuela formulaba preguntas que ponían en duda la credibilidad del testimonio de Prada. Fue entonces cuando Granados, en un gesto que dejó atónita a la sala, perdió el control, interrumpió el interrogatorio y lanzó un grito directo contra la magistrada, reclamando supuesta parcialidad y extralimitación de la fiscalía. Esta no fue una reacción impulsiva. Fue un intento por contener el avance de una verdad que parece incomodar. La sala presenció un momento que traspasó los límites del protocolo judicial, el abogado de uno de los hombres más poderosos del país, alzando la voz contra la autoridad de una jueza en pleno acto procesal. Sin rodeos. Sin filtros. Sin pudor. El testigo Álvaro Hernán Prada es una figura clave en la estructura narrativa de la defensa. Según versiones recogidas por la Fiscalía, Prada habría sido intermediario en una red de presuntos ofrecimientos a testigos que inicialmente acusaban a Uribe. La fiscal Marlene Orjuela no dudó en confrontarlo con inconsistencias de fondo, en un interrogatorio que evidenció fisuras en el relato del excongresista. Cada pregunta se convirtió en una cuña que debilitaba la estrategia del abogado Granados, quien reaccionó como si el control del caso se le escapara entre los dedos. Para el jurista penal y exmagistrado auxiliar Rodrigo Uprimi, consultado por este medio, lo ocurrido es una señal alarmante cuando un abogado se permite interrumpir a gritos a una jueza en plena audiencia. No es solo una falta de respeto. Es un reflejo de que la defensa está sometida a una presión que ya no puede disimular. Y eso debe preocupar a todo el sistema judicial. La jueza Sandra Heredia, firme y serena, no permitió que el altercado descarrilara el proceso. Retomó el control de la sala y permitió que la fiscal continuara con el interrogatorio, dejando claro que la justicia no se someterá al tono del poder ni a la intimidación del prestigio. Esta actuación, contenida pero contundente, fue aplaudida por sectores que exigen que la legalidad prevalezca sobre el ruido. Porque lo que se está juzgando no es solo una conducta penal. Es la transparencia de un país frente al poder, la responsabilidad de los líderes frente a la ley, y la resistencia de una democracia ante las tentaciones del autoritarismo judicial. Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de la República y figura dominante de la política contemporánea colombiana, enfrenta un proceso que lo vincula con un entramado de manipulación de testigos, coacciones e interferencia en la justicia. El nombre de Diego Cadena, exabogado del expresidente, y el de varios testigos clave han sido parte del rompecabezas que hoy pone al expresidente en la cuerda floja judicial. Y en ese tablero de poder, cada movimiento de la defensa revela más de lo que intenta ocultar. El grito de Jaime Granados no silenció la verdad. La amplificó. Y recordó a todos que, en este juicio, no hay espacio para la arrogancia, ni para las presiones, ni para los pactos oscuros. Solo hay espacio para la justicia. Esta es la justicia puesta contra las cuerdas. Esta es Colombia mirándose al espejo de su historia. Y la historia, cuando se le enfrenta con valentía, jamás retrocede. Y como bien lo dijo un viejo editor que nunca temió a los poderosos, si te gritan, es porque estás tocando la herida correcta. Aquí es el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Les deseo bendiciones a todos y gracias por quedarse hasta el final.